¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 2 minutos. Una mañana helada en la ciudad de Buenos Aires, como venía anticipando el pronóstico. Tenemos datos del clima en un ratito, pero una jornada en lo político, en lo parlamentario, que va a estar sustentada, basada en lo que va a pasar esta noche. Pacto de Mayo, con la presencia del presidente Milei, con la presencia de muchos gobernadores, de representantes de los bloques parlamentarios, sectores empresarios, con ausencias también importantes. Esto va a ser a partir de las 23 en Tucumán. Me dicen que después el presidente pega el regreso bastante rápido para los actos de mañana conmemorativos del 9 de julio con Te Deum aquí en la Catedral Metropolitana. Pero vamos a estar, repito, básicamente con lo que significa el Pacto de Mayo como tema esencial. Saludo a mis compañeras. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, un lunes helado, la verdad. Exactamente. Muchísimo frío en la ciudad de Buenos Aires y acá estamos en la previa de el demorado Pacto de Mayo. Le seguimos llamando Pacto de Mayo, sí, a pesar de que ya estamos en el mes de julio, con la ley base ya promulgada, Pato. Ya salió publicado en el boletín oficial el decreto de promulgación de la ley bases, también, por supuesto, del paquete fiscal. Y con esos dos logros, el presidente va a Tucumán esta noche. Va a llegar ya entrada la noche para participar del acto. Se estima 11 de la noche. Sí. Arrancaría esta vigilia, ¿no? Para llegar a las 12 de la noche y concretar finalmente la firma de este pacto, que, como bien dijiste, va a tener presencias y ausencias, ¿no? Sí. Entre las ausencias, gobernadores del sector de Unión por la Patria, ¿no? Fundamentalmente Axel Kicillof, también Gildo Infran de Formosa, Sergio Silioto de La Pampa, sí, y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Hay que ver Zamora, porque estuve leyendo que había dudas. Sí, dudas. Pero principalmente Unión por la Patria ausente, y todo el resto de los gobernadores, que son Juntos por el Cambio y Fuerzas Provinciales, presentes en el día de hoy. María Caferata, que el viernes no me anticipó lo que iba a pasar en Francia, la verdad, ella tenía la información, pero no me dijo nada. ¿Cómo le va, Caferata? Nadie. ¿Cómo estás, Pato? Se anticipaba lo que terminó sucediendo en Francia. ¿Viste? Y que probablemente el día de hoy nos vayamos a enterar si hay un cambio en... Sí. El primer ministro, hay que ver si Melechón termina asumiendo, como viste que eso es complicado. Los regímenes parlamentarios tienen su presidente, tienen su primer ministro, uno se encarga de la política exterior, el otro se encarga de la política interna, pero sí es cierto que, y si lo lees en términos de la visita que hizo Javier Milei el otro día a Brasil para juntarse con Bolsonaro, como parte de un encuentro entre sectores conservadores, que lo que se reivindicaba era los nuevos vientos de la ultraderecha que estaban observando en el resto del mundo. Bueno, se daban simultáneo que se conocían el resultado de las elecciones en Francia, en donde ganó la izquierda. Totalmente. En Francia ganó el laboralismo en Inglaterra y ganó la centroizquierda en México. Exactamente. Entonces ahí hay una disputa claramente entre lo que fueron las elecciones del Parlamento Europeo, con un triunfo muy tajante de la ultraderecha, y que en el momento de las elecciones en cada uno de los países no está del todo claro. No, para nada, para nada. Así que bueno, vamos a la cuestión climática. Ya contamos lo más importante que está pasando. Primero, ¿no lo tenés? Bueno, perfecto, en un ratito. Y vamos a estar también en un minuto, cuando lo dispongan, con declaraciones del nuevo ministro, que es el doctor Federico Sturzenegger. Un Sturzenegger que me parece que le vamos a tener que prestar atención, porque todo indica que la agenda parlamentaria que viene, va a haber un receso ahora, pero la agenda parlamentaria que viene va a estar marcada por lo que han llamado la ley hojarasca, ¿no? Básicamente un montón de leyes. Yo no sé si son todas tan inocuas como prohibido escupir en el piso. Habrá que ver, ¿no? Y habrá que ver lo que pasa también en el conglomerado oficialista, que es el PRO, con una crisis muy dura entre Bullrich y Macri, lo que pasa con los acompañamientos del bloque Hacemos, lo que pasa con la Unión Cívica Radical. Habrá que ver si lo que estuvo para la ley Bases está también para la ley hojarasca, me parece, ¿no? Sí, exactamente. A ver, tanto la ley Bases como el DNU, el mega DNU 70... según el gobierno, son apenas una partecita, en realidad, de las reformas que piensan implementar. Justamente Sturzenegger adelantó esta ley hojarasca que va a enviar al Congreso. Se supone más de un centenar de leyes, en las cuales va a haber de todo, Pato. Vas a tener leyes que ya quedaron vetustas de alguna manera, y otras que quizás
tengan un poco más de actualidad. Sturzenegger puso el ejemplo de la ley de alquileres. Dijo, gracias a que derogamos la ley de alquileres, aumentó la oferta y bajaron los precios. Bueno, esto según la visión del gobierno, ¿no? Pero aumentó la oferta seguro. Sí. Los precios... Un 40% no sé. Dijo Sturzenegger en las declaraciones. ¿Sí? Veremos, sí. ¿no? Pero lo cierto es que todo forma parte de esta desregulación y liberación de la economía en la cual ya está embarcado el gobierno. Y después también dijo el flamante ministro que van a avanzar, digamos, en las cosas que quedaron pendientes de la ley Bases. Sí, claro. Una de ellas, supongo o entiendo, va a ser la de las privatizaciones, ¿no? Porque fue el primer paso, la ley Bases, ahora tiene todo un proceso donde los pliegos tienen que pasar por el Congreso y seguramente va a ser otro de los temas, las 8 empresas nada más que quedaron habilitadas para ser privatizadas. Ahora sí, a ver, es como uno de los temas del día, lo que está pasando con el clima. A ver, tenemos imágenes con máximas y mínimas en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos 2 grados estimados también para la jornada de mañana y pasado, 2 grados de mínima. Algunos hablaban de 0 grado, 6 grados en este momento. Clima particularmente seco. Ayer me tocó salir un rato al río. Estaba lindo porque había solcito, tipo 1 a 2 de la tarde, pero cuando el sol amaina, bueno, se siente pronto esto. Dicen que esta temperatura va a seguir alrededor, por lo menos, del fin de esta semana, que puede comenzar a mejorar el tema de las mínimas a partir del fin de semana que viene. Así que bueno, como corresponde, estamos en julio y con el invierno más riguroso. Así que nada. Un tema, ¿se sabía algo, Escaferata María, de que Hacemos iba a decir esto que dijo el jueves o viernes? Nuestra manera y modo de mantener la independencia es no concurriendo a el Pacto de Mayo. Un par de días antes, si hablabas con algunos diputados, te anticipaban que no había mucho entusiasmo para participar. Hacemos se tiene una relación un poco más conflictuada en este momento que el propio radicalismo. Recordemos aparte que Hacemos es un bloque que es totalmente heterogéneo, que por lo general no votan de la misma manera, que en todo caso les sirve como fuerza para presionar cuando se quiere impulsar determinada agenda y para tener lugar en las comisiones. Mucho nombre propio importante con historias previas, además, ¿no? Tenés a Miguel Ángel Pichetto, que lo preside, pero después tenés figuras como a los 2 socialistas santafesinos y después lo tenés a Nicolás Mazzot y a Emilio Monzó o a Margarita Stolbizer. Ahí hubo una discusión interna bastante fuerte en términos de, bueno, ¿qué se hace ahora después de la ley Bases? Si avanzamos con nuestra propia agenda, que es lo que pedía Stolbizer y los socialistas, frente a lo que sostenían tal vez más Nicolás Mazzot, Oscar Reño, el propio Emilio Monzó, decir, no, bueno, dejémoslo correr un poco, que sea exponer un poco al gobierno que él tiene en su ley Bases y a ver cómo le dan los índices económicos. Y me parece que la decisión un poco de no ir al Pacto de Mayo, recordemos que la primera versión del Pacto de Mayo que se reunieron, que al final no se firmó ningún decálogo porque todavía no estaba la ley Bases, hubo algunos legisladores que terminaron yendo en su momento a Córdoba. Claro, ahora, me acuerdo, ahora la decisión es, la realidad es, te lo dicen así, muchos no tienen ganas de ir a las 11 de la noche a Tucumán a una vigilia. Y forma parte de esta dinámica de decir, bueno, ahora nosotros somos oposición, vamos a comportarnos como tal, esperamos que lleguen sus leyes y mientras tanto nosotros vamos a avanzar con nuestra propia agenda. Con la idea de que hasta agosto no se va a mover nada. Acá en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, pero tiene que ver con asumir una postura más de oposición que la que tal vez adoptaron en el radicalismo, que sabemos que Rodrigo de Loredo sí iba a presentarse y sí iba a participar. Y como oficialismo, digo, me parece que la idea central debería ser cuidar mucho, mucho la alianza y el buen vínculo con este grupo de Hacemos, porque son 25-30. Si te dicen que sí, adelante con los faroles, podés cerrar con el radicalismo y con la Libertad Avanza y con el PRO. Pero si no tenés el bloque de Pichetto alineado con vos, se te complica todo muchísimo, pero bueno. Y a Pichetto mismo. No, claro. Pichetto que suele ordenar con las sesiones. Y un dato, Pato, estábamos hablando, ¿qué va a hacer la ley Hojarasca? Supuestamente lo que te decían del gobierno, al menos hace una semana, era el formato ley ómnibus. Pichetto dice que basta de leyes ómnibus. Que no quiere tratar una ley ómnibus más y que si quieren que la traten una por una. Así que hay que ver ahí cómo ya hubo alguna diferencia ya por diciembre o enero, justamente entre Pichetto
y los enviados del gobierno, ¿no? Que Pichetto quería, bueno, si quieren discutir esto, manden gente que tenga representación. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a el momento en el cual jura, después de una dilatada semana donde no se acertaba con el día de juramento, el momento en que asume como ministro Federico Sturzenegger. A ver. Acompañan al señor presidente de la Nación, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, autoridades nacionales designadas, familiares, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Acto seguido, el señor escribano general de Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso, dará lectura al acta de juramento del señor Federico Adolfo Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de julio del año 2024, siendo las 18 horas 25 minutos, perdón, 18 horas 25 minutos. Yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Vamos a desregular el reloj. Donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y se presenta el doctor Federico Adolfo Sturzenegger, designado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, por decreto 586 del día 4 del corriente año, mes y año, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor ministro, quienes firman ante mí, doy fe. Seguidamente, prestará juramento el doctor Federico Adolfo Sturzenegger. Qué lujo me estoy dando. Doctor Federico Adolfo Sturzenegger, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación os lo demande. A continuación, se procede al acto de firma del acta correspondiente. En primer lugar lo hace el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Seguidamente lo hace el señor Federico Adolfo Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Rubrica en este momento el señor escribano general de Gobierno de la Nación, Martín Rodríguez Gieso. Señoras, señores, familias, amigos, hasta aquí el presente acto. Tengan ustedes una excelente jornada y hasta siempre. Bueno, ahí estamos entonces, la asunción del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que recordamos, se indica que después de agosto viene con la ley hojarasca, que habrá que ver cuál es el formato, si una ley grande, ya le dijeron que no, o una ley compartimentada y dividida. Y ahora, Carolina Ramos. Sí, Pato, vamos a uno de los temas que tuvo dictamen la semana pasada. Mientras tanto, sigue habiendo reuniones de comisiones. Sí. De hecho, la semana pasada hubo varias. Y una de ellas fue la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes que preside la diputada Roxana Reyes. Ella ya venía siendo presidenta y ahora fue reelecta. Y se trató un proyecto importante que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil.
Un tema, bueno, de enorme envergadura, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de un drama que atraviesan muchos chicos en muchas situaciones, en muchos tipos de establecimientos, Ahora, ¿no? te pregunto, ¿no debería haber una ley que previene el abuso sexual infantil desde el origen de la historia? Pienso ¿no? lo mismo, pero hay no había nada. A ver. Hay un tema también de competencias, ¿no? Porque las provincias tienen sus propios organismos de protección de derechos y en realidad lo que se busca ahora, y lo vamos a ver en las próximas placas, es como una especie de lineamientos generales que después cada provincia los va a tener que definir. Este proyecto de protección y detección del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes lo presentó la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que es diputada del sector de Evolución Radical de la provincia de Córdoba, que ella trabaja bastante temas de niñez y adolescencia, y presentó esta iniciativa que tuvo dictamen de comisión. Vamos a la próxima placa. Justamente lo que se busca es establecer protocolos de prevención y detección en espacios institucionales, tanto públicos como privados. Acá hablamos de desde colegios hasta clubes de barrio, instituciones religiosas, todo tipo de establecimientos públicos y privados donde pueda suceder este tipo de hechos. Y periódicamente aparecen denuncias, ¿no? Periódicamente. Exactamente. Y lamentablemente, ¿no? Sí. Vamos a la próxima placa. Lo que se busca es justamente establecer lineamientos nacionales aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que es donde están representadas todas las provincias, ¿no? No es que la ley establece cuáles son las pautas de acción, sino que se van a establecer estos lineamientos en el marco del Consejo. Es básicamente, y llevado a nuestro vocabulario, es cómo actuar en esos casos. Sí, claro. Porque uno a veces no sabe o no tiene la preparación suficiente para saber cómo actuar cuando se presenta este tipo de situaciones, ¿no? A dónde hacer la denuncia, con quiénes hablar, etcétera, cómo actuar frente a la víctima. Hay un montón de situaciones a tener en cuenta, por eso se establecen estos lineamientos nacionales. Sí. ¿Y quiénes van a intervenir? En la próxima placa intervienen la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familias, que es la CENAF, y también, como te decía al principio, organismos provinciales de protección de derechos. Y vamos a la última placa, que establece que a los 90 días de aprobada esta ley se deberá presentar un plan de trabajo justamente para iniciar la elaboración de este protocolo, ¿no? Una pregunta, ¿no? Que uno lo ve cuando hay abusos padecidos por mujeres o por hombres adultos, que muchas veces indica que la denuncia no se concreta porque tiene que haber un momento adecuado en el cual vos puedas verbalizar el abuso que padeciste, ¿no? Entonces a veces vos lo contás 5 años después, 10 años después. Digo, esto me parece, me imagino, que puede acontecer lo mismo con una criatura. No debe ser fácil que una criatura lo verbalice a esto, me imagino, ¿eh? Si pasa con el adulto, debe pasar también con una criatura, porque no es consciente de lo que está padeciendo. Creo que de Gabriela Brouwer, pero si no es Gabriela Brouwer, hubo algunas diputadas de Evolución que habían presentado el año pasado proyectos que tenían que ver con la imprescriptibilidad, claro, ¿no? Los casos de abuso sexual infantil, precisamente por, no solamente, por lo general las víctimas de abuso sexual no tienen tantas herramientas, muchísimo menos si encima son menores de edad, entonces como la mayoría de las personas pueden recién, por motus propio, cuando no intervienen los padres, hacer la denuncia, ya pasaron 20 años, entonces es muy difícil. A veces se puede avanzar en juicios de verdad, quiere decir que lo único que hace es establecer que tal sucedió, pero bueno, nos establecen penas contra los perpetradores. Y una cuestión más, también seguramente lo que se busca hacer con esta iniciativa es homogeneizar y todas las prácticas y todos los protocolos que hay en las diferentes provincias y las instituciones, porque todas las escuelas tienen su propio protocolo para hacer las denuncias para ya sea casos de abuso sexual o de violencia intrafamiliar. Lo que se debe buscar es de alguna manera establecer una base de protocolos mínimos y básicos para todas las provincias en todo el país, y teniendo en cuenta que en materia de prevención del abuso sexual infantil fue en su momento muy de avanzada la Ley de Educación Sexual Integral. Sí, claro. La
la ESI, que se haya sancionado hace más de 20 años, tenía diferentes etapas, ¿no? Que quiero decir, dependiendo de la edad de los niños, de no solamente conocer su cuerpo, sino de identificar qué tipos de contactos estaban bien y qué estaban mal, para que ellos pudieran decir, che, esto no está bien, o decírselo a un adulto. Y la ley de educación sexual integral, que se tiene por ley la obligación, aunque no se haga, de impartirse en todos los colegios, bueno, también funcionaba en línea con despertar alarmas, de identificar cosas que no están bien, y bueno, que hay mucha legislación en ese sentido, no hay tal vez una que aglutine todo. Sí. Para después estamos con María Caferate, estamos con Caro Ramos, se viene en un ratito Margarita Stolbizer, se viene un informe de Caferata, pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que pasó entre el jueves y el sábado en el PRO. Por un lado, la pelea pública, la separación de Patricia Bullrich, que dice que va a conformar una corriente absolutamente alineada con el gobierno. Martín Yesa, que es el presidente de la Asamblea y que fue como el vocero del espacio durante el sábado y domingo, lo escuché en varios medios a Martín Yesa, pero dos cosas. Por un lado, lo que dijo después Cristian Ritondo, que dijo, el problema del gobierno es un problema de gestión. Digo, eso que dice Ritondo anticipa que a lo mejor el alineamiento que hasta acá tenía el PRO con el gobierno a lo mejor toma distancia o no, simplemente le van a sugerir lo que tienen que hacer para hacer una mejor gestión. Y lo otro, dijo Patricia Bullrich que el bloque no se rompe ni locos. Pero con el lío que hay, no va a ser simplemente, me parece, que estén votando juntos los 4 o 5 bullrichistas con el resto, ¿no? Pero bueno. A ver, cualquiera con el que hables del PRO te dicen, por ahora el bloque, eso, lo mismo que dice Patricia, no se rompe, pero las diferencias existen. Hasta ahora la actitud que mantuvo el bloque fue este famoso acompañamiento responsable, ¿no? Sí. Nosotros acompañamos al gobierno, le damos las herramientas, pero donde veamos que hay cosas para modificar, las vamos a modificar. Por ahora el bloque no se rompe, hay entre 5 y 6 bullrichistas, si se quiere, que bueno, están más identificados o más proclives a una fusión con la Libertad Avanza, pero Judici, un par más, ¿no? Exactamente, pero bueno, por el momento el bloque sigue unido. Estamos en orden del día, hace mucho frío en Buenos Aires, la pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, ahí estamos, exactamente 11 de la mañana con 30 minutos. Enseguida va a venir Margarita Stolbizer, va a venir María Caferata. Stolbizer es una de las integrantes, recordamos, de lo que es este espacio de Hacemos que preside Miguel Pichetto, que fue el bloque que decidió no ir a lo que es la convocatoria de esta noche para el lanzamiento del Pacto de Mayo. Así que vamos a ver de qué está hablando entonces Margarita Stolbizer. Y digo, después de que el gobierno consigue la ley bases, me parece que este interregno hasta que llegue la hojarasca, al gobierno le viene bien que no se discuta nada, ¿no? Se frena el tema, me parece, del Fondo de Incentivo Docente, la cuestión jubilatoria, el posible tratamiento en diputados de la derogación del DNU. Me parece que el gobierno logra así
2 semanas de calma, ¿o no, María? Sí. ¿Qué decís? Yo creo que lo que al gobierno sí le conviene es que no se sancionen las leyes que venía impulsando la oposición. Claro, exactamente. Eso lo logró la semana pasada con el acompañamiento del radicalismo, que un poco se están consolidando como los principales aliados hoy en día del oficialismo, que es en diputados suspendieron la sesión por la prórroga del FONI y la que pretendía aumentar el presupuesto universitario, y en el Senado logran trabar y congelar por un tiempo que se termine de sancionar la ley que ya se había aprobado con diputados, que aumentaba las jubilaciones un 8,1%. Eso sí le viene bien al gobierno, porque aparte eran todas leyes que iban en línea de que generaban un costo, ¿no? Para el Estado, y Javier Milei ya había amenazado con que las iba a vetar. Ahora, ahí vos tenés un problema. Efectivamente, si Milei las termina vetando, que es lo que te dicen que lo que va a hacer, de eso son muy tajantes en Casa Rosada, tiene consecuencias eso, porque por un lado, hoy en día para el caso de jubilaciones la oposición sí tiene la mayoría, los 2/3 para ratificar e insistir en su sanción, la de aumento de jubilaciones. Y por otro lado, tiene repercusiones políticas. En Hacemos Coalición Federal, lo que te dicen es: vos me vetás la ley que yo estaba impulsando, te venimos acompañando todo. Ah, bueno, entonces empecemos a prestar atención al DNU 70 o al DNU que, recordemos, modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. Entonces, tiene consecuencias automáticas de un sector dentro de la posición más dialoguista que dice, bueno, hay un límite. Totalmente, es así. Entonces, es así. Se expone con un veto a que se le subleven quienes hasta ahora están funcionando como sus aliados fundamentales. Una pregunta, digo que no la vamos a poder resolver ahora, ¿no? Pero ¿a qué obedece este alineamiento tan explícito de la Unión Cívica Radical? Tal vez me parece que hay una cuestión política, porque me llamaba la atención la transparencia del senador Bischi, que dice: yo no soy oficialista, soy básicamente antikirchnerista. A lo mejor esa es la línea divisoria, ¿no? Mirá, más allá de lo que me pase con ustedes, yo no puedo nunca quedarme del lado del kirchnerismo porque en términos políticos me joroba. ¿Será esa que no es una mirada nueva, es una mirada que acontece hace mucho tiempo? No, hay una explicación, Pato, para lo que sucedió en el Senado, y es la siguiente: los gobernadores radicales no quisieron llegar enemistados con el gobierno nacional al Pacto de Mayo. Esa es la explicación por la cual la UCR en el Senado termina ayudando, más que ayudando, siendo el artífice de la jugada para que el tema jubilatorio se postergue hasta agosto sin fecha prevista. Con lo cual, primero además tiene que haber dictamen de comisión, porque eso es lo que se aprobó en el Senado. Primero dictamen, antes van a citar a funcionarios y especialistas sobre el tema jubilatorio, es decir, todavía falta un largo trecho, y en el medio, Pato, una versión que indica que el gobierno ya está metiendo fichas, negociando, para que el proyecto en el Senado sea modificado, vuelva a diputados, con un impacto fiscal menor al que está previsto. Nota de Laura Serra de este fin de semana, efectivamente, con mucha data. Sí, me pareció una buena nota y un buen dato, En la práctica, ¿qué significa eso? Que se atrasa 1 o 2 meses más. Totalmente. Entonces son maniobras dilatorias para también que la ley, cuando salga efectivamente ese 8%, está total y absolutamente diluido, porque si bien la inflación bajó, sigue continuando en el tiempo y ya nos vamos acercando a final de año. Y una cosa más, Pato, es cierto, yo al pedido de los gobernadores que cuenta Caro, le sumaría también la propia interna del radicalismo y la existencia, al menos en la Cámara de Diputados, de 3 corrientes que hasta ahora estuvo teniendo más predominio la línea que está encabezada por Rodrigo de Loredo, que es más mileísta, que es mucho más oficialista, y en la puja entre los diferentes sectores, que después tenés los que responden a Emiliano Jacobiti, algunos a Martín Lustó y después a los Facundo Manes, hasta ahora vino siendo la línea que predominaba, la que es más oficialista. Y la línea más oficialista está alineada con los gobernadores, claramente. Hay que ver después cómo se traduce, porque esto no va a ser, no es que este acuerdo se termina ahora cuando se reúnan en Tucumán, va a seguir todo el mes de julio, entonces hay que ver esa puja cómo se termina resolviendo. Hay que ver eso, y hay que ver el otro termómetro que razonablemente miran intendentes radicales, gobernadores radicales, que dicen: che, en mi localidad, que puede ser el noreste, noroeste, el sur del país o el centro, Milei sigue midiendo más del 50% en materia de aceptación popular. Si ese grado de aceptación, yo no me quiero poner en contra, te dicen. Bueno, los intendentes, al menos de la provincia de Buenos Aires, insistieron mucho cuando se debatió la ley bases de vuelta acá en la Cámara de Diputados, cuando había algunos diputados que no sabían si iban a acompañar ganancias y bienes personales,
se estaba negociando porque hay muchísimas obras paradas en los submunicipios que, como la parálisis general de la obra pública que está impulsando el gobierno nacional, dijeron, bueno, te las reactivamos y a cambio tus diputados vienen y nos acompañan. Entonces los intendentes también estuvieron presionando acá durante el debate parlamentario. Bueno, vamos con Margarita Stolbizer, y dice esto la diputada, a ver. Es posible que podamos empezar en poco tiempo a descomprimir un poco una agenda que estaba demasiado tomada y demasiado trabada con el tema de la discusión de la ley de base. Recuerdo de todos modos algo que para nosotros fue muy importante porque fue un momento en el que el Congreso cobró un protagonismo que era muy necesario. Hoy, digamos, cuando hay una tendencia tan fuerte al presidencialismo con una figura tan fuerte como la del presidente de la Nación, que fue la aprobación de la movilidad jubilatoria. Eso fue un paso adelante del Congreso con muy pocos antecedentes, digamos, en este sentido, y nosotros defendemos mucho esto, por lo tanto vamos a estar siguiendo de cerca la posibilidad del tratamiento de esto en el Senado. Después empiezan también a aparecer en esta descompresión de la agenda los temas relacionados con la educación. Recordemos que nos había quedado pendiente varios proyectos que había, yo soy autora de uno, pero hay varios en el mismo sentido, que eran la reposición del FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿no? Algo que también es muy reclamado por las provincias, por los docentes, obvio, y que nos parece que es central en el sostenimiento de la educación pública. Después hay algunas otras iniciativas todavía pendientes y me da la impresión que cuando existe resistencia en la autoridad institucional constituida de la comisión, eso nos va llevando a que planifiquemos actividades como paralelas a la comisión a ver si forzamos un debate. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, estamos conversando con algunos diputados, el diputado Fernando Carvajal de la UCR, la diputada Mónica Litza de Unión por la Patria, para poner en discusión los varios proyectos de ley que hay para la reglamentación de la ley 26122, que es la de los DNU, porque nos hablamos siempre mucho sobre el manejo, la sobreutilización de estos recursos. Lo cierto es que hay una ley, nosotros lo discutimos mucho cuando fue el decreto 70, y la verdad es que tenemos que tener una norma mejor que la que nos dejó el kirchnerismo en su momento, cuando Cristina Fernández presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, con esta ley tan mala que hace que un decreto tenga prácticamente más validez que una ley, ¿no? El decreto vale con la aprobación de una sola cámara y obvio la ley necesita la sanción de las dos cámaras. Entonces tenemos previsto, ni bien salgamos del receso, hacer una actividad para empezar a poner estos temas en discusión. Ya hemos presentado una nota formal a la comisión, pero en tanto no haya una convocatoria formal, empezaremos nosotros convocando a especialistas, constitucionalistas. Bueno, y así como esto, ustedes saben, hay otro tema que está en las comisiones, a mi juicio demasiado cruzado en muchas comisiones, y esto atenta contra los resultados, que es el tema de la ludopatía. El tema de la ludopatía, la adicción al juego, que hoy tiene una arista mucho más compleja, que es la de la ludopatía infantil, por la cantidad de chicos que juegan a las apuestas en la escuela. El informe de los especialistas da cuenta de que los chicos se gastan en la escuela la plata que los padres le dan para comer, y lo hacen en las apuestas. A esto agreguemos, son unas semanas de mucho fútbol en la televisión, y cuando uno mira entre los partidos de fútbol esos que hay de la Copa América, de la otra Liga Europea, aparecen continuamente, bombardean la pantalla las propagandas del juego online. Diputada, un juego que ha sido aprobado por los que gobernaron nación y provincia en los últimos años, me refiero tanto al partido del PRO como al peronismo, y lamentablemente hemos llegado a un estado de situación gravísimo en el caso de los niños. Bueno, perdón que lo hice muy largo, por favor. Pero este es otro de los temas al que hay que prestarle mucha atención. Está pasando hoy en varias comisiones, en la de familia, en la de adicciones, en la de legislación penal. Bueno, ahí estamos, la palabra de Margarita Stolbizer. Viene María Caferata enseguida
pero 10 segundos para un tema que a mí me llamó la atención porque siempre el vínculo, la relación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema es como muy conversada. Y acá, tac, no vamos, los cuatro, ¿no? Sí. Me llamó un poco la atención. Yo recordaba, ustedes mejoren la información, que este gobierno de la mano de Cuño Libarona quiso empezar de otra manera. Y Cuño Libarona se reunió con la Corte incluso antes de ser nombrado para diferenciarse de lo que era Martín Soria, ¿no? Que había terminado muy mal. Pero a partir de ahí no pasó más nada. Yo no sé si es el tema de que hay 2 integrantes nominados para la Corte, si es que el gobierno con los gobernadores quiere ampliar la Corte, pero es como muy abrupto el no de la Corte, ¿no? Sí, la Corte, a diferencia de otros que anunciaron que no iban a ir, no dio explicaciones. No, exactamente. No explicó por qué no se iban a presentar. Tiene que ver un poco cómo se ha ido desinflando un poco el concepto del Pacto de Mayo, desde que ya no es de mayo, de que incluso se modificó el decálogo, de que hay varios dirigentes de la oposición aliados al gobierno que terminaron definiendo no ir, que tampoco van a haber expresidentes. Va a estar Dualde, Rodríguez, por ejemplo. Va a estar Dualde Macri, dijo que no va a ir. Macri va Macri. Va Macri y tal vez Rodríguez A. Entonces, la cosa institucional, ¿no? De respaldo de los 3 poderes en pos de un proyecto común, de los 10 puntos que todos los sectores políticos puedan estar de acuerdo, un poco se terminó desinflando por alguna de las ausencias. La verdad, entonces a lo mejor hay que ver la Corte suma. Suprema que le sirve estar ahí presentado en un contexto en el cual todavía se están debatiendo los 2 pliegos que ingresaron, ingresaron pero no se están debatiendo. Con una discusión que hay en torno a la designación del hijo dentro de la Corte, que por ahí a Lorenzetti le viene bien, pero los otros 3 no tienen tanto interés en que se lleve a cabo, con la perspectiva de una posible judicialización de la ley bases y del propio DNU 70-2023, que va a tener que terminar interviniendo la Corte Suprema. Entonces son muchas facetas que la Corte tiene que ver cómo juega políticamente. A lo mejor el gobierno que no vaya Alberto Fernández y Cristina le resulta funcional, pero que no vaya ni Germán Martínez ni Mayans, que gobiernan, encabezan los bloques principales del Congreso, tampoco es un dato alentador, si vos querías algún escenario donde lo parlamentario fuese privilegiado. Ni Pichetto va. Ni Pichetto, claro. Creo que les duele más la ausencia de Pichetto que la de... claro. Que la de Germán y la de José. Pero a mí me llamó la atención esto, como decía María, ¿no? Que ni siquiera hubo ninguna explicación por parte de la Corte. Así que bueno, es uno de los datos y recordamos, enseguida va a estar ella hablando de la modificación a la ley del maltrato y actos de crueldad animal. Es un tema que la interpela porque es una mujer muy mascotera. Usted, ¿no? sé si muy mascotera, tengo una mascota pero que quiero... cumple un rol importante. Pero las de otras personas no me importan. Pero vamos porque... dale, estamos. Ley Conan. A ver. Se llama le dicen Ley Conan. Y que igual el autor dice que no tiene nombre. Claro. Lo escuché diciendo que en realidad el nombre, se lo pusieron así, pero que no está bautizado como Ley Conan. El autor es Damián Arabia, un diputado nacional del PRO, la mano derecha de Patricia Bullrich en los últimos años, estuvo con ella en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri, fue uno de sus principales armadores en el interior durante la campaña el año pasado y hoy por hoy es la principal espada bullrichista dentro de la Cámara de Diputados. Es la persona más cercana y que hoy por hoy está más libertario que la Libertad Avanza, ¿no? Está ocupando y está dentro de ese sector, dentro del propio PRO que quiere generar una fusión con el PRO. Damián Arabia es uno de sus principales exponentes, tiene incluso un vínculo con el propio Javier Milei. Y si bien él dice que no le puso el nombre de Ley Conan, él también se refiere a la ley como a la Ley Conan en un gesto al propio presidente por su perro que terminó clonando, ¿no? Sí. Entonces, la Ley Conan lo que tiene que ver es una ley básicamente contra el maltrato animal. Lo que hace es modificar el Código Penal para endurecer las penas a aquellos que cometan actos de crueldad contra los animales o que les infligiera algún tipo de maltrato. Acá se arrancó a discutir en la Comisión de Legislación Penal y hay cierto consenso de introducir endurecimiento de las penas y castigar a quienes maltraten a los animales. Es tan básico como eso. Es si vos, y ahora vamos a precisar a qué se refiere con maltratar, pero bueno, hay un consenso de que hay que ejercer algunas penas contra quienes maltraten o sean crueles con los animales. Lo que sostiene el proyecto de Arabia es que sostiene desde 6 meses
hasta 5 años de prisión y una multa hasta 30 salarios mínimos vitales y móviles. Perdóname, te pregunto, Caferata, cuando estaba muy de moda, y me parecía bien, cuestionar todo el negocio de los galgueros, propietarios de galgos para carreras de perros, digo, ¿no se generó algún tipo de sanción en esos momentos? ¿Hay alguna legislación o no? Yo recuerdo el de los galgos y también los caballos que tracción de sangre. Tracción de sangre. Que vas a ciudades del interior y todavía hay. Exacto. Sí. Lo que haría esta ley, porque afectaría a ambos casos, es lo regula en términos más generales, ¿no? Porque acá afectaría claramente la carrera de galgos, afectaría la tracción a sangre y afectaría, y esto formó parte del debate, lo que son las propias carreras de caballos. Incluso. Sí, totalmente, lo planteó alguna legisladora, claro. Hay que afectar, entonces, el hipódromo, ¿qué va a pasar? ¿Entra como actos de crueldad? Bueno, es una discusión que se está dando. Y te digo, un business de exportación casi más importante. ¿Y lo que pasa con el polo? Bueno. Claro, el polo es una exportación premium de la Argentina, ¿no? Sí, por eso hay que ver, porque ahora es un debate que tiene la particularidad, como tiene el nombre del perro del presidente, en este contexto y la importancia de que es el propio del diputado más bullrichista que hay, está pasando. Hay que ver cuando se empieza a profundizar sobre qué actividades puede perjudicar, a ver qué reacción hay de parte de la sociedad. De momento, la realidad es que vos ves en medios, en redes, lo que hablas con los propios diputados, hay un consenso bastante importante sobre que hay que avanzar en esta... tiene como un acompañamiento popular. Hay que ver ahora, porque 5 años de prisión es mucho, y lo que algunas diputadas sostenían es más que actos de crueldad contra las personas a veces. Claro. Entonces hay que ver cómo son las escalas, que bueno, puede ser que maltratar a un animal te termina derivando una pena mucho mayor que a la de otra persona. Entonces se están discutiendo esas cuestiones. Un tema muy finito, porque uno ve a veces pobres perros mal alimentados, pero en lugares tan deprimidos económicamente que está todo el mundo mal alimentado. El jefe de la familia, los chicos, los perros, digo, pasa eso, ¿no? Sí, sí. Y lo otro, digo, yo la verdad que no soy un experto ni muchísimo menos, pero yo no sé cuál es el maltrato, por ejemplo, como aducen algunas diputadas, en el hipismo o en el polo. La verdad, uno presuntamente los ve como atendidos a los caballos. Sí, la verdad que no sé cuál es, pero bueno. Con una obra social mejor que la tuya, seguro. Exactamente. Por eso. Me gustó, Camera. Dale, sí, pero bueno, sí es cierto que es muy básico, ¿no? A lo que, más allá de yo no soy mascotera, te apela a un lugar muy básico de no querer ver animales maltratados. Me parece que es una cuestión de humanidad muy, muy básica y que es muy compartida por la gran mayoría. Pero bueno, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de malos tratos y cómo es que se modifica la ley 14.346, que sostiene el proyecto de Arabia. No alimentar lo suficiente es malos tratos. Sí. Emplear animales en tareas que excedan su fuerza o provoque su sufrimiento es malos tratos. Y acá entra tracción a sangre, acá entra carrera de galgos, y hay que ver qué pasa, Pato, con las carreras de caballos y qué es lo que pasa con el polo. Hay que ver cómo dependerá, bueno, del análisis de cada caso, pero seguramente va a formar parte de la discusión. ¿Cuándo más es malos tratos? Vamos a la próxima placa. Ahí está. Cuando se limite la movilidad en zonas reducidas o de temperaturas extremas. Yo ahí pensaba también, hay que ver cómo se encara del lado de la parte productiva, ¿no? Que se hace con los pollos que también viven en... terrible. Que son para el consumo, ¿no? Pero que también viven en espacios muy reducidos. Hay que ver ahí cómo es la relación con... El feedlot es una cosa espantosa. El feedlot engordan, claro, en un mes engorda lo que engordaban antes en un año. Por eso. Entonces, ¿cómo va a lidiar con la producción agropecuaria, la producción avícola y demás? Abandonar el animal en espacios públicos. Esto es una novedad, no estaba, pero que tiene que ver cuando... Y se ve mucho en redes sociales. No, iba a decir, en redes sociales aparece siempre el video de la persona que lo deja en un tacho de basura. Y bueno, tiene que ver con que si vos abandonás podés cumplir alguna de estas penas. Vamos a la próxima placa. Y vamos al otro. Actos de crueldad. Esto era malos tratos, ahora vamos a actos de crueldad, que son mucho más claros, ¿no? Mutilar, experimentar con los animales, atropellar voluntariamente un animal. Sí. Acá una aclaración, cuando estamos hablando de mutilar y tiene que ver con hace la aclaración que cuando no son con fines terapéuticos... La castración.
sí. Claro. Esto es cuando te cortan la oreja. Operación, hay razas que le cortan la oreja o la cola, por ejemplo. Exacto. Entonces, como que hace una diferenciación claramente cuando cumple un fin objetivo del bienestar del animal, ¿no? Es mutilar cuando es solamente un acto de crueldad para con el animal. Vamos a la próxima placa. En estos casos van a establecer penas de 2 a 6 años o una multa hasta 100 salarios mínimos vitales y móviles. Es elevadísima la multa. Quien matara un animal por perversidad. ¿No? Es elevadísima, hay que ver cómo se establece. Quisiera ser el juez o el fiscal que puede condenar a alguien porque mató un animal por perversidad, no tiene que haber pruebas y demás, tiene que haber, qué sé yo, un conjunto de cuestiones. Decís que es difícil de comprobar. Me parece, ¿no? Me parece, qué sé yo, pero bueno, porque además digo, tiene que haber testigos, además, ¿no? Pero bueno, nada, sí, qué sé yo. Sí. Bueno. Puede haber algo, sí. Depende de la interpretación que le hagas. Si vos pisás a propósito a un animal, me parece que entra en esta categoría. Sí, puede haber que haya cámaras, puede ser, sí, puede ser. Sí. Y vamos a la última placa. Esto tiene que ver con la parte de la reforma del Código Penal y lo que hace establecer aparte es el 29 de abril como el Día del Animal. ¿Ya? Al parecer no. Mira, no sabía, desconocía, pensé que estaba como ya. un agregado en otro artículo. Yo no creo que haya muchos problemas con este artículo, pero sí forma parte de la discusión que es sumamente válida. Es el Día del Animal el 29 de abril, ¿no? Por eso le preguntaba, pero no estaba establecido. Claro. Pero no es un día por ley. oficial. No, coincido. Quiero decir, con todo lo que eso conlleva. Claro. Entonces, bueno, a prestar atención cómo sigue el debate, de vuelta con proyecto de un diputado muy bullrichista, muy oficialista en este momento, que lleva el nombre de manera popular de el perro del presidente, que establece penas muy altas y que hoy por hoy se está conversando de tal vez bajarlas. Algunas, pero hay voluntad, y eso lo ves hasta dentro de diputados peronistas, de avanzar con una legislación en este sentido. Sí, sí. Es una ley que te va a generar empatía, efectivamente. Una pregunta porque nos tenemos que ir, pero digo, con el tema hojarascas que llega, uno acá siempre tiene como una impronta que los temas aparecen, están vigentes un tiempo y después a veces languidecen. Pero digo, los proyectos de seguridad de Patricia Bullrich, que parecían como los proyectos después de la ley Bases, que incluso acá se empezaron a discutir y a tratar, digo, ¿eso seguirá su curso para agosto? Sí, hay 2 que tienen dictamen y van a ser tratados probablemente en la sesión que están pensando para el 7 de agosto. Sí, que es una sesión, por lo que leí, bastante, te diría, no sé si la palabra es tranquila, pero con proyectos temas que ya tienen dictamen. Y temas no irritantes. Exacto, uno podría ser el que expuse yo en el bloque anterior del tema del abuso infantil. Sí. Y otros 2 de agenda son el tema de la entrega voluntaria de armas, hay un proyecto también de seguridad en ese sentido, y el otro para la ampliación del banco de datos genéticos. Bueno, Carolina Ramos, muchísimas gracias, nos estamos viendo en cualquier momento. María Caferata, ¿algún agregado de último momento o no? No. No, estamos. Prestemos atención a lo que va a pasar ahora esta noche en Tucumán, quiénes son los asistentes y qué es lo que dice el presidente. Ahí estamos. Nada más, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.